Indicadores de nutrición. Bueno, cuando nosotros hablamos de indicadores, cuando hablamos de situación de salud, cuando hablamos de usos de la epidemiología, bueno, en un montón de temas que nosotros ya vimos, este, nosotros tenemos que hablar sobre ver o utilizar indicadores de nutrición o del estado nutricional. Entonces lo que tenemos que hacer es primero hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los afectados? Por ejemplo, en este caso, los que padecen de malnutrición, ¿sí? Entonces ahí se acuerdan que nosotros veíamos características de las personas. Tenemos que describir el sexo, la edad, la ocupación, por ejemplo, el nivel socioeconómico, eh, los hábitos alimentarios, en este caso, los hábitos de actividad física, hábitos tóxicos, todo lo que se refiere a las características de las personas. ¿Sí? Y con estas variables nosotros vamos a construir indicadores. Bueno, ¿de qué tipo? ¿Cuál es la situación nutricional? ¿Es una malnutrición por carencia o por exceso? ¿O es una patología grave o no? ¿Sí? Entonces, mediante los indicadores vamos a estudiar de qué tipo son, eh, es el estado de salud o de enfermedad. Ustedes ya en la primera clase habían visto una diversidad de estudios, ¿sí? Y ahí, bueno, en ese eran todos estudios epidemiológicos de nutrición, entonces ahí veían las variables, ¿sí? Habían deficiencias, por ejemplo, de ácido fólico, de hierro, exceso, como obesidad, etc. Bueno, cuando también tenemos que describir el carácter temporal, es estacional, la patología esta de nutrición es anual o es de un determinado tiempo, por ejemplo, en el caso de un brote, en qué momento empezaron los signos, síntomas, si es agudo, algo crónico. ¿Dónde están? Son las personas, por ejemplo, que han asistido a algún evento o son las personas de un barrio, por ejemplo, un barrio periférico, o es en alguna determinada zona agroecológica donde están expuestos, por ejemplo, algunos tóxicos, etcétera, ¿sí? O alguna región, esa región tiene alguna característica socioeconómica, por ejemplo, es una región donde hay una prevalencia de pobreza, por ejemplo. Bueno, todo esto ustedes ya lo han visto en realidad, pero lo tienen que aplicar a y armar indicadores del estado nutricional, ¿sí? Formular, mejor dicho, indicadores. O sea, todo se relaciona. Entonces, las características de las personas, fíjense que nosotros dentro de las características, el medio ambiente y el agente y el huésped, que serían las personas, nosotros tenemos variables. Esas variables se miden, ¿sí? Que son datos de la variable, que pueden ser cualitativos, cuantitativos, inclusive las variables, ya ahora cuando veamos método, ahí de nuevo se confluye todo, van a ver que los tipos de variables,
si son variables dependientes, independientes. ¿Sí? Ahí ven un poco de metodología de la investigación también, que yo creo que, bueno, todavía no han visto, pero han visto en estadística, ¿sí? Variables e indicadores. Entonces ustedes con todas esas variables tienen que construir indicadores. ¿Y cómo van a poder determinar el estado nutricional? Bueno, el estado nutricional ustedes lo van a determinar mediante estos indicadores, ¿sí? Es complejo, porque ustedes tienen que describir una situación de una población teniendo en cuenta la multicausalidad, ¿sí? Ahora se relaciona de nuevo con las características de la epidemiología, ¿sí? En los criterios de la epidemiología, que sería la multicausalidad. Entonces van a tener algunas características físicas, clínicas o funcionales. Estos son, vamos a tener indicadores potenciales, ¿sí? Estos indicadores potenciales, nosotros cómo vamos a saber si están dentro de los valores normales o si hay una deficiencia o si hay un exceso. Entonces ahí nosotros vamos a tener que determinar cuáles son los umbrales, cuáles son los límites de la normalidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a relacionar con la normalidad y, por ejemplo, midiendo por desvío estándar, por ejemplo, por percentilos, ¿sí? O por valores, supongamos, más de 120, por ejemplo, milímetros de mercurio, por ejemplo, para hipertensión arterial, los grados, bueno, todo eso, hay estándares que me marcan la normalidad. Entonces, esos indicadores ustedes los van a comparar con los estándares. Entonces van a decir, bueno, índice de masa corporal. Mi estándar es de 18,5 a 24,9. Todas las personas que se encuentren menos de 18,5 van a tener una deficiencia, por ejemplo, ¿sí? Van a estar en déficit. Y las personas que están en 24,9 o más, en exceso. Y ahí las clasificaciones, ¿sí? Entonces, es un concepto global, ¿sí? Determinar el estado nutricional es muy complejo y ustedes van a tener indicadores de distinta índole, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá nos dice que se requiere un consenso. A ver, acá hay personas que están... Bueno, ¿cuál es el consenso? El consenso es justamente determinar, porque esto lo hace ya el grupo de expertos, cuáles son los valores normales, ¿sí? Ese es el consenso. Por eso nosotros tenemos que recurrir a los valores que nos dice la OMS, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo no la estoy visualizando al Power. Bueno, entonces tenemos que ver cuáles son los parámetros o índices que nosotros vamos a tomar como normales, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, en malnutrición se toman 3 micronutrientes como vitamina A, yodo y hierro, por ejemplo, ¿sí? Eso lo determinamos, depende del objetivo.
Bueno, acá dice que hay que consultar a un especialista. Bueno, los especialistas somos nosotros, digamos, si nosotros tenemos que evaluar el estado nutricional, ¿sí? Ya según el consenso de los expertos, nosotros tomamos criterios y los puntos de corte para determinar si hay una carencia o un exceso de un determinado nutriente. Bueno, hay algunos indicadores que son poco útiles a nivel individual, pero son muy útiles a nivel poblacional, ¿sí? Esos son los criterios que nosotros tenemos que determinar cuáles son los indicadores más útiles a nivel poblacional, por ejemplo, para evaluar una intervención. Bueno, apenas se nos corte, chicos, nos desconectamos y volvemos a entrar, ¿no? Bueno, y tenemos distintos tipos de indicadores. Por ejemplo, indicadores de causas, ¿sí? Bueno, que es las causas, que pueden ser factores, características, que pueden afectar el estado nutricional de las personas. Nosotros tenemos que conocer todas estas características, ¿sí? Las características de las personas, del ambiente, del huésped o de la gente, para poder diseñar los programas o las intervenciones y después volver a evaluar al final de la intervención. De ahí, bueno, surgen los objetivos y vamos a ver los diferentes tipos de causas. Hay causas inmediatas, por ejemplo, una insuficiencia cuantitativa o cualitativa de una alimentación o una enfermedad de origen infeccioso que causa, por ejemplo, una mala absorción de nutrientes. Y hay una serie de cadenas de causalidad. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria puede ser una causa, ¿sí? Problemas, por ejemplo, de producción o suministro de alimentos, por ejemplo, como disponibilidad. No sé si ustedes han visto seguridad alimentaria en otras materias o no. Sí, profe. Sí, Bien, profe. bueno, la disponibilidad, el acceso, ¿sí? Son causas que pueden provocar un deficiente estado de nutrición, ¿sí? Bueno, problemas de acceso, por ejemplo, canasta básica de alimentos, que no, las familias no pueden acceder a, no pueden acceder a alimentos con alta densidad de nutrientes, por ejemplo. Indicadores sobre la producción agrícola, comercialización y consumo, que bueno, sería todo el sistema de alimentación y nutrición, ¿sí? Bueno, todos estos datos en general los recopila el Ministerio de Agricultura, ¿sí? De Comercio o el INDEC, por ejemplo, en este caso del costo de la canasta básica de alimentos, que son factores de inseguridad alimentaria. Bueno, la higiene ambiental también, el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, el abastecimiento de agua y productos alimenticios que sean seguros desde el punto de vista microbiológico, el saneamiento del medio ambiente, las enfermedades, por ejemplo, infecciosas y parasitarias, los sistemas de atención sanitaria y la utilización de estos sistemas por parte de la comunidad. Y bueno, también los servicios de los ministerios de salud son los que recopilan toda esta
sistemas de información sanitaria. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a este tipo de fuentes de información. Bueno, también tenemos la prestación de cuidados y prácticas de atención, ¿sí? Cuidados a nivel familiar, por ejemplo, control del niño sano, o protección social para las poblaciones más vulnerables. Bueno, ahora tenemos distintos tipos de planes sociales que contemplan este factor. Los cuidados materno-infantiles, ustedes ya van a ver que la mortalidad infantil y la mortalidad materna son indicadores también del grado de desarrollo o subdesarrollo de un país, ¿sí? Son como marcadores. Y a su vez estos, bueno, son factores de riesgo para otras patologías. Bueno, son grupos de riesgo. Las actitudes con respecto a prácticas de los miembros del hogar más vulnerables. Por ejemplo, el tiempo disponible para el cuidado de los niños, por ejemplo, o para la preparación de alimentos saludables, la distribución de alimentos dentro del hogar, el apoyo afectivo y material, por ejemplo, también de la lactancia materna, el nivel de instrucción de los que dice proveedores de cuidado en general, por ejemplo, nivel de instrucción de la madre, ¿sí? También son factores que influyen en el estado nutricional. Bueno, todos estos factores son más difíciles de recopilar, entonces las personas que están trabajando en la comunidad son las que tienen que recopilar toda esta información mediante encuestas para complementar la otra información que nosotros la podemos obtener de los ministerios o de los distintos sectores gubernamentales. Bueno, como verán, la mayoría de las causas, muchas de las causas, se encuentran fuera del sector de la nutrición, ¿sí? Por ejemplo, los recursos energéticos, el clima, la gestión, la densidad demográfica, los recursos naturales disponibles, la pobreza, las desigualdades sociales, los indicadores agroecológicos, socioeconómicos, ¿sí? Todos estos factores hacen al estado nutricional de las personas, pero que están fuera del sector salud, o sea, quizás están fuera de nuestro alcance en relación a la solución de estos problemas. Bueno, ya se nos está por cortar, salimos y volvemos, ¿sí? Con el mismo link, ¿verdad, profe? Yo creo que sí, ya me fijo, cualquier cosa les paso.